hi ha hagut un documental i tot sobre això i com ho està fent. Carlos. Molt bé. Gracias, Josep. Gracias a todos los del CEP, a todo el equipo, y gracias a vosotras, que sois mayoría por lo que veo, ¿no? Y a vosotros por estar aquí en un fin de semana, ¿no? Y también gracias a vuestros alumnos, porque sin vuestros alumnos no tendría sentido este encuentro. O sea que vuestros alumnos están aquí presentes, vuestros hijos también, ¿no? De hecho, es lo que da sentido a este encuentro, ¿no? Entonces, bienvenidos vuestros hijos, bienvenidos vuestros sueños, bienvenidos los sueños de vuestros hijos y de vuestros alumnos, ¿no? Para exponer lo que os quiero decir, ¿no? Es una cosa muy atrevida. Entonces, como puerta de entrada, me voy a permitir poner un subtítulo al título de este encuentro, que es Transformando la educación, ¿no? Pues yo pondría el subtítulo de Transformando la educación para transformar el mundo. Entonces, claro, como profes, ¿no? Como maestros, dirán, hombre, con la de problemas que tengo yo, ahora tengo que transformar el mundo también, ¿no? Pero es que tenéis el bien más preciado para transformar el mundo, vuestros alumnos. Tenéis también lo necesario, que son vuestros anhelos, vuestros sueños de un mundo mejor, vuestra voluntad. Y yo me permito aportar conocimiento de lo que llamo, y algunos llaman también, nuevo paradigma, ¿no? Podríamos decir. Paradigma es una forma de pensar, ¿no? Una nueva forma de pensar que nos conecte con nosotros mismos, que nos haga brillar como astros con luz propia, ¿no? Que esa fue mi experiencia. Entonces, para explicar esta locura, porque fijaos en el título, es segunda alfabetización. O sea, yo entiendo que en la primera alfabetización se enseñó lo elemental, leer, escribir, de matemáticas, de tu cultura, ¿no? Pero no se enseñó a conocernos por dentro, lo cual es sorprendente, ¿no? Entonces, la forma de honrar a la primera alfabetización es dar el paso siguiente. Y el paso siguiente es descubrir qué hay dentro de nosotros, la parte bella que hay dentro de nosotros. Entonces, para entender mejor esta mirada, que digamos es una mirada sin precedentes, voy a explicaros un poco cómo en mi vida llegó a esto, porque lo que voy a explicar no tiene precedentes, podríamos decir. Todos hemos aprendido sin precedentes cuando éramos niños. ¿Por qué la lengua materna no os costó ningún esfuerzo? Porque la aprendíais desde una mente diferente de la de adulto. Curioso, ¿verdad? Aprendimos un idioma solamente escuchándolo. Entonces, desde esta mirada, que llamo educar empoderando, me di cuenta que nuestra mente tiene diversas formas de pensar y de sentir, una por cada edad. Y que yo sepa, el niño que fuimos, no hay ningún cadáver de él. Luego, nuestra forma de pensar como el niño que aprendió una lengua sin referentes, sin ningún referente, sin traducir, esa forma está dentro de nosotros. Y una de las cosas para esa segunda alfabetización que propongo es la sabiduría de las edades. Nuestra mente piensa en 5 formas diferentes, en 5 formas de sentir. El gestante, el niño, el adolescente, el maduro y el anciano. Hemos sido educados en el materialismo y pensamos que somos la materia nada más, pero nuestro corazón no dice eso exactamente, ¿no? Y la ciencia del nuevo paradigma va más allá del materialismo. Desde esta mirada, dentro de cada niño están todas las edades, dentro de vosotros están todas las edades. Es necesario trabajar esto, desarrollar las 5 mentes, las 5 sabidurías de las edades en nosotros, y volveremos a aprender un idioma solamente escuchando. La mente del niño nunca descubriría la estructura de un idioma, porque eso no es una cualidad de la mente del niño. ¿Lo veis? Es una cualidad del adulto. Entonces, en las escuelas hacemos un adulterio, enseñamos desde la mente del adulto y entonces, como nos confundimos con la materia, decimos, pues como yo soy adulto, ya no tengo la forma de pensar del niño, ¿no?
mucho mejor. Tienes la forma de pensar del niño con la experiencia del adulto. Esto es solamente un aperitivo del nuevo paradigma. Para que veáis que es una nueva forma de pensar, de la cual todavía no hay referentes. Muchas cosas no se han escrito ni los libros todavía. Pero debéis juzgarlo por vuestro sentir y por vuestra lógica, si es útil o no. Voy a explicaros un poco, como os decía, mi historia, como preámbulo para entender esta locura, podríamos decir. Estuve 24 años en secundaria, dando física y matemáticas. Soy físico de formación, cosa muy importante para mi trabajo de investigación. Entonces, empecé con yo era un gran admirador de adolescente de lo que era la divulgación científica. Cogía los libros de Isaac Asimov y me los bebía. Y mira que tiene 300 o más. Yo digo, ¿cómo este hombre, este ser, sabe de todo y sabe explicarlo tan bien? A mí en la facultad no me han explicado así las cosas, y en la escuela tampoco. Entonces descubrí que lo que he hecho siempre es un viaje hacia lo esencial. Siempre quiero ver qué hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces descubrí cuál era el secreto del buen divulgador. Sabía simplificar los quebrados. Cosa que en la facultad no solía ver yo entre mis profesores. ¿Qué es simplificar los quebrados? Muy sencillo. Imaginaos que dicen, suma estos quebrados, y hay que hacer el denominador común, ¿verdad? Yo, que soy muy viejo, los profesores de primaria nos enseñaron a sumar quebrados multiplicando un cruz, cosa que ya supongo que no conocéis. Entonces daban unos números monstruosos, ¿no? Aquellos sin calculadora y sin nada. Entonces, cuando un profesor que sabía más llegó y dijo, no, primero hay que simplificar los quebrados y luego sumarlos. Toda la clase se sublevó. No, eso es una tontería, tardaremos más. ¿Para qué vamos a simplificarlos, no? Amigos, si queréis desenredar vuestra vida, tenéis que aprender a simplificar los quebrados. Esa es la clave de todo. Entonces aprendí a simplificar el conocimiento y me di cuenta de cosas que no me habían explicado en la facultad. Entendí la física como nunca la había entendido. Y fue ese camino de simplificación, nació de mi interés de que mis alumnos me comprendiesen en una asignatura complicada para ellos como son las matemáticas y la física en el bachillerato, ¿no? Entonces, claro, cuando simplificaba los quebrados, eliminaba las redundancias, porque a lo mejor esos dos quebrados eran 1/3 y 2/3 simplificados. Fijaos qué sencillo. Ahora os invito a pensar eso en vuestra vida. Pensad en los conflictos que estáis viviendo, enredados en los conflictos. ¿No será que no nos han enseñado a simplificar los quebrados? Eso también lo hice en el autoconocimiento y simplifiqué los conflictos. No hay tantos conflictos cuando simplificas los quebrados. ¿Y por qué no nos han explicado esto? Porque no era el momento. Era el momento de enredarnos. Porque cuando uno se enreda, cuando uno vive dramas, desarrolla una cosa muy bonita. Hemos vivido el vivirnos pequeños, desvalidos. Luego comentaremos cómo. Cuando uno se vive pequeño y desvalido y enredado en sus dramas, aparece un color del arco iris del amor que los dioses del Olimpo jamás conocerían, que es la compasión. Si todos fuésemos dioses no tendríamos compasión del uno del otro. Te corto un brazo y te lo haces crecer otra vez. Tener problemas, ser pequeños, libera una componente del amor esencial, la compasión. ¿Habéis pensado eso alguna vez? Cuando os sintáis pequeños, desarrolláis un gran poder. El que alguien tenga compasión de vosotros. No pena, compasión. Compartir la pasión, compartir el dolor. El nuevo paradigma. Es fantástico, simplifica los quebrados. De verdad que no hay tantos conflictos que son los mismos sin simplificar. Y en el colegio igual, los conflictos que tenemos. Bueno, volvamos. Yo ya había simplificado los quebrados y empecé, digo, bueno, ahora para que me comprendan mejor, si yo veo cómo funciona la mente humana, aún me van a comprender mejor.
Entonces empecé a estudiar la mente humana, las emociones, y entré en el autoconocimiento. Empecé a leer libros de autoconocimiento, cursos, talleres, pam, 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 pam. Y de repente me di cuenta de algo. Digo, un momento, ¿yo por qué he estudiado física? A mí lo que me interesa es el mundo interior. ¿Por qué he ido a estudiar física? Y entonces comprendí algo, que existe una parte de la física moderna, que es del nuevo paradigma. Fijaos si es del nuevo paradigma, que cuando yo estudié física, todos teníamos ganas de llegar a tercero, que existía la asignatura de la física cuántica. Hasta tercero no veías nada de física moderna. Claro, era lo que todo el mundo deseaba en física. Y el primer día el profe de física nos dice lo siguiente, algo que tenía ensayado de todos los años. Dice, a ver si sabéis por qué se llama cuántica a esta parte de la física. Deja un silencio estudiado, de años ya. Nadie le responde, claro, nadie se atreve. Dice, se llama cuántica porque solo unos cuantos la entienden. ¡Qué trayazo! ¡Qué trayazo! Pero ahora viene lo mejor de ese profesor. Deja otro silencio estudiado. ¡Ah! Dominar los silencios es demasiado. Y dice, y entre esos cuantos yo no me encuentro. El profesor de cuántica decía que no la entendía. Tercer trayazo. Dice, cuando se desarrolló la cuántica a principios del siglo XX, se vio que cambiaba totalmente la forma de pensar del mundo, de la vida, de todo, y cuando tú lo conectabas con la filosofía, entonces eso hacía que algunos físicos empezaran a perder la cabeza. Y entonces se preocuparon muchos, y muchos hemos decidido aplicar las fórmulas y lo que nos dice la cuántica sin profundizar en la filosofía que pueda traernos la cuántica. Claro, a mí lo que me interesaba esa filosofía, ese autoconocimiento es lo que realmente me interesaba. Entonces me di cuenta que ningún libro de autoconocimiento, ningún taller, ningún seminario que yo había hecho un autoconocimiento del nuevo paradigma. Y entonces dije, un momento, ¿por qué el nuevo paradigma va a tener que ser solamente para la física? Ese fue un trayazo de luz para mí. Entonces, cuando apliqué la forma de pensar de los físicos teóricos, lo empecé a aplicar al autoconocimiento, ¡wow! Más la simplificación de quebrados, ¡wow! Mi mente empezó a ir mucho más rápido, mucho más ágil. Empezaba a ver cosas que no veía. Y mi sentimiento también. Se despejaba la mente. Dejaba de enredarse. Los sentimientos también dejaban de enredarse. Estaba empezando a comprender cómo celebrar la vida. Me gusta definir la educación de esta forma. Educar en lo esencial es enseñar a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Entonces yo me dedico a quitar los obstáculos para poder celebrar esos encuentros. Encuentro es la palabra mágica. ¿Para qué vivimos? Para encontrarnos. A mí no se me ocurre algo más profundo. Tanto filósofo y nadie simplificó el quebrado de esta forma. La esencia de la vida es el encuentro. ¿Por qué estoy convencido de ello? Porque en esta nueva mirada, mente y corazón cabalgan juntos, no se contradicen. Entonces hay una gran lógica y un sentimiento profundo. Cuando tú piensas desde el corazón, no marginas a nada ni a nadie. Las cosas dejan de luchar. Por lo tanto, trasciendes el drama. Porque el drama es porque las cosas luchan, las palabras luchan. Entonces, de esta forma de pensar, se trasciende la guerra, se trasciende la lucha. Yo sé que muchos estaréis pensando que esto es ciencia ficción. Sí, también el submarino fue ciencia ficción, es lo que llamo el efecto Julio Verne. Pero en una educación creativa está para que los maestros, las maestras, con vuestra creatividad transforméis la clase y transformando la clase transforméis el mundo. Y si vuestra mirada no es lo suficientemente profunda y amplia, no vais a poder cumplir el anhelo de transformar el mundo para que vuestros niños, vuestros alumnos, vuestros hijos,
vivan en un mundo menos enredado, vivan en un mundo con los quebrados simplificados. Quebrados, quebradero de cabeza, te lo está diciendo. ¿Lo ves? Ahí está la clave. Bien, entonces empecé a desarrollar ese autoconocimiento súper poderoso. Empecé a crear un autoconocimiento que yo no había leído en ningún sitio, a despertar la creatividad libre. Muy importante, no copiar lo que dice una autoridad, no, que nazca de ti el conocimiento y que pueda aterrizar en el conocimiento ya establecido. Como físico es muy importante tener teorías elevadas, pero sabe que si las teorías no se aplican en la práctica no sirven para nada. Entonces, educar empoderando esta mirada pedagógica, esta mirada nueva del ser humano, se basa en tener teorías súper atrevidas, a la altura del corazón, pero con tierra. Porque si no tienen tierra, pues no tiene sentido. Esto en física ha ocurrido mucho, no es ninguna sorpresa. La relatividad, cuando la narró Einstein, parecía una auténtica locura, pero sin embargo estaba llena de tierra. Es solo la primera impresión. Y lo que faltaba era una pista de aterrizaje. Como educadores os invito a hacer pistas de aterrizaje de ese nuevo paradigma en vuestras clases, en vuestras familias. Os invito a conocer ese nuevo paradigma. Bien, continuemos. Entonces, desde ese autoconocimiento empecé a desarrollar una relación especial con los alumnos. Y entonces descubrí la forma de conmoverlos, sobre todo individualmente, colectivamente es más complicado, ¿no? Por ejemplo, pues ponía problemas de matemáticas o de física, hacía que iba a ayudar a alguno, ¿no? Mientras los demás trabajaban, entonces yo podía tener una conversación así medio privada. Cuando yo bajaba el tono, todos callaban para escuchar qué decía. Era un truco muy divertido. Supongo que lo habéis probado en clase, ¿no? Decirle algo en voz baja. La clase no se calla, decís algo en voz baja, todos se callan para chafardear. Es un truco muy divertido, ¿no? Esto seguro que es interesante, piensas, ¿no? Entonces, en esa proximidad con el alumno, de buscar momentos, encuentros mágicos con ellos, así a nivel individual, a nivel colectivo también, pero es mucho más difícil. Entonces, un día que había conmovido a un alumno y él me había conmovido a mí, noté que se le encendieron los ojos. Yo me hice físico porque quería navegar entre las estrellas, como en Star Trek. Entonces, yo era como un burro y la zanahoria de la vida que me iba llevando para estudiar física y descubrir un nuevo paradigma, pero yo perseguía las estrellas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando vi que se encendían los ojos de mi alumno, una voz interior me dijo: tonto, las estrellas por las que querías navegar son tus alumnos, son las personas. Entonces dije, a partir de ahora, quiero aprender a ver a las personas como astros con luz propia y no como planetas que orbitan las autoridades y lo que nos han dicho que es importante, sin rebatirlo, sin discutirlo. Y mi vida cambió. A partir de ahí empezó esta mirada de educar empoderando, ¿no? Empoderar a la persona es conectarlo con esa fuente interior a través de este nuevo paradigma. Esa sería un poco la idea. Entonces, vosotros tenéis la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Supongo que ya habéis sospechado que los políticos no van a saber cambiar el mundo. Supongo que ya habéis llegado a este punto, ¿no? Y además es lógico, porque el político nace del nivel promedio de la sociedad, es lógico que así sea, ¿no? Donde se innova la sociedad es en la educación. Es muy importante. El cambio está en los educadores para cambiar la educación. Está en vuestras clases. El político diferente, el político que será de corazón, el político que empieza a definir lo que es la democracia, porque todo el mundo habla de lo que es la democracia y nadie la ha definido. Fijaos qué nivel de ignorancia tenemos. Yo soy más demócrata que tú, defíneme democracia. No sabrá definirlo. Nadie ha definido los principios de la democracia. Uno de los módulos de la formación definimos los principios de la democracia, traídos del futuro, porque no están aún escritos, digamos, en libros, ¿no? Es esencial educar en democracia. Porque el autoconocimiento que os propongo
no es un autoconocimiento en autoridades. ¿Habéis visto esas películas de los monjes Shaolin, ¿no? Que les hacían 1000 pruebas para el autoconocimiento, ¿no? Y cuando llevaban 20 años, decían, pues mira, hijo mío, no sirves. Solo se me ocurre una palabra, ahora que no estamos en horario infantil. ¡Qué putada! 20 años estudiando allí y el gran maestro te dice que no sirves. Ese no era el autoconocimiento que yo quería. El autoconocimiento tenía que ser un goce. Conocerte por dentro tiene que ser un disfrute, no tiene que ser unas pruebas tras otras. Había que cambiar eso. Y ya sabía lo que buscaba. Era esa luz que salieron por los ojos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando muchos años después descubrí en un vídeo por ahí de aquellos que hay de YouTube a Benjamin Zander, el director de orquesta, y decía, yo sé que la orquesta me sigue y está toda armonizada y unida cuando se han encendido los ojos de todos los músicos. No estaba loco. Sí, cuando conmovéis a alguien se le encienden los ojos, porque los ojos no solo sirven para recibir la luz de fuera, sirve también para proyectar nuestra propia luz. Pero hay que saber ver nuestra luz, hay que saber provocar ese conmover. Se encienden los ojos como los ojos del borrachín, pero en vez de poco a poco, de golpe, como los faros de un coche, cuando tú conmueves a una persona. Es una experiencia inolvidable. No es una cosa para leer un libro, es para vivirla. No hay un corazón auténtico en vosotros que no os diga que sois más que los que os han dicho que sois. Esta forma de educar es una rebeldía. En vuestro interior notáis que sois más que lo que sois, pero los enredos diarios os hacen olvidar eso. Seguro que de niña o de niño en algún momento lo sentisteis cuando mirabais las estrellas, por ejemplo, que erais más de lo que os han dicho que sois. Pero ¿cómo puedo convertir eso en algo útil? La mirada del físico, no en una locura, en algo útil. Esa es la mirada de Educar Empoderando, de la cual ha nacido la propuesta de la segunda alfabetización, que trasciende ese Educar Empoderando, porque es para todo el mundo. No tiene por qué conocer esta mirada, pero nace de esta idea, ¿no? Bien, entonces tenéis el bien más preciado para cambiar el mundo, vuestros alumnos, vuestros hijos. Tenéis también la herramienta, vuestros anhelos de corazón, vuestros sueños más bellos y vuestra voluntad. Y yo ahora os pongo uno nuevo, el nuevo paradigma, los nuevos paradigmas del conocimiento, esos que armonizan mente y corazón. ¿Lo veis? Pero no el corazón habitual. Me gusta hablar del corazón auténtico, porque hemos generado un corazón auxiliar, porque normalmente no estamos conectados con ese corazón auténtico, es algo esporádico, ¿lo veis? Hemos generado un corazón auxiliar por la falta de conexión con el corazón auténtico. Y ese corazón auxiliar es el corazón de los seriales de televisión que te hacen llorar, de los dramas, ¿lo veis? Está programado por una forma de pensar, algunos lo han llamado dualidad, vamos a llamarla dualidad, que enfrenta las cosas. Entonces, no es solamente nuestra forma de pensar, es también nuestra forma de sentir. También en el sentir clasificamos, dice, este sentimiento es puro, el otro es impuro, este es mejor que el otro. Tenemos que trascender todo eso. Entonces, para motivaros, os voy a explicar un cuento mágico. Es mágico porque cambia su nombre en función de la función que se le dé, valga la redundancia. Y aquí, como le quiero dar esa mirada, esa proyección hacia una segunda alfabetización que haga posible todo esto que os estoy diciendo, el nombre de este cuento en esta ocasión es el siguiente. ¿Qué hacen las mariposas, los gusanos, para convertirse en mariposas? Una metamorfosis. Entonces el cuento se llama Hoy, mañana tendrá otro nombre porque es mágico. Se llama La metamorfosis de la humanidad a través de nuestros sueños de corazón, a través de nuestros anhelos más bellos. La metamorfosis de la humanidad, para pasar de gusano a mariposa. Érase una vez 3 humanidades, que representaremos con 3 gusanos.
que desconocían su destino, no sabían que se iban a convertir en mariposa. Cada uno tenía unas creencias diferentes. Su nombre resume sus creencias. El primero se llamaba pesimista, el segundo realista y el tercero idealista. Cuando les llegó el momento de la metamorfosis, no sabían cuál era su destino, pero cada uno lo interpretó según sus creencias. Pesimista dijo: ¡qué mal me siento! Nunca me he encontrado peor. Seguro que esto es la muerte. He visto animales muertos en el bosque. Es la muerte seguro. Bueno, mira, que me quiten lo bailado. Y se prepara para morir. Llega realista y realista dice: oye, me encuentro realmente mal, ¿eh? Bueno, pero no hay que asustarse. Hay que poner los pies en el suelo, que no tenga pies el gusano. Hay que poner el vientre en el suelo. Vamos a ver. Seguro que de esta salgo. Nunca me he encontrado tan mal, pero hay que ser optimista. Dice: en el bosque he visto animales que se hieren y luego se curan. Bien, llegamos a idealista. El idealista no dice que mal se encuentra. Dice: qué curioso, me encuentro diferente. Qué extraño y qué raro me siento. ¿No será esta una oportunidad para cumplir mi sueño más anhelado? ¿Poder ver el bosque desde la altura como los pájaros? Bien, se produce la metamorfosis, que ya sabéis que se licúa el cuerpo del gusano. Fijaos qué metamorfosis, ¿eh? Y se abren los 3 capullos. Y vemos 3 hermosas mariposas, exactamente igual de bellas. Vamos a pesimista y a pesar de su belleza encontramos una mariposa muerta. Ha muerto cumpliendo sus propias creencias. Llegamos a realista y cuando se abre el capullo, realista piensa como un gusano y mira hacia el suelo, ve la luz del sol reflejada en el suelo y a pesar de tener 2 hermosas alas, sigue rectando como un gusano. Y se va contento, muy contento. ¿Ves cómo era pasajero? ¡Hay que ser optimista! Y llegamos a idealista. Y cuando se abre el capullo, lo primero que hace es mirar a sus espaldas y ver las 2 hermosas alas que tiene. Y empieza a moverlas y a volar, llenando de luz y color todo el bosque. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. ¿Con cuál de los 3 gusanos os quedáis? No vais a poder responder los 400, pero creo adivinar que tenéis un preferido, ¿verdad? Bien, esa es la trampa de nuestra forma de pensar en dualidad. Y yo no he dicho que uno sea mejor que el otro. Necesitamos una humanidad idealista, con un nuevo paradigma, con una nueva forma de pensar, para que nos dé dirección. Necesitamos una humanidad realista para saber de dónde partimos y necesitamos una humanidad pesimista para prever lo peor. Pero nunca le demos la guía ni a pesimista ni a realista. Es idealista la brújula. Nuestra forma de pensar contrapone las cosas. Os lo he dicho antes, la dualidad. Estáis transmitiendo eso en clase. Estáis transmitiendo exactamente eso. Que las palabras luchen dentro de nosotros. Yo me gusta hablar que la sabiduría del nuevo paradigma es la sabiduría del gallego. Depende. Depende. Claro que depende. Depende. La sabiduría, a diferencia de la ética o la moral es rígida. La sabiduría es depende. Pero para ello tienes que conectar con tu sabiduría interior, con tu creatividad libre. Y mientras no lo hagas, utiliza la ética y la moral como bastón, como muletas. ¿Lo veis? Hasta que tus piernas de tu propia sabiduría y tu propia creatividad te permitan decidir sin ética y sin moral. Aquí no censuramos nada, hablamos siempre del paso siguiente, el paso siguiente a la ética y la moral. Muy importante para no dramatizar la vida, para desarrollar el sentido de la felicidad, que las palabras y las ideas dejen de luchar entre nosotros.
Pero si no pensáis en un nuevo paradigma, no sabréis libraros de estos. Acabaréis en lo que llamo yo el laberinto de la dualidad. Por ejemplo, en este nuevo paradigma se trasciende el de evaluar a las personas mediante el juicio, de juzgarlas. Todos absolutamente expertos, ¿verdad? En juzgar a las personas. Muy bien. Muchas corrientes espirituales, el mismo Jesús dijo, no juzgaréis y no seréis juzgados. Pero entonces enciendes la luz del nuevo paradigma y dices, un momento, ¿y tú, Jesús, no estás juzgando al decir esto? Es gracioso, ¿no? ¿Cómo es que no me he dado cuenta? Es decir, que si condenáis el juicio es un juicio. Eso es el laberinto de la dualidad, ¿no? Ahí se han atascado muchos sabios, porque no habían desarrollado este nuevo paradigma de pensar, no lo veían. Solamente te librarás del juicio no condenándolo, convirtiéndolo en un juego. Y cuando tú conviertes en un juego el juicio, tú dejas de jugar cuando quieras. ¿Vais entendiendo la idea? Esa nueva forma de pensar. Sentid cómo se armoniza el corazón y la mente en esta forma de pensar. Todo esto os lo digo para que os enamoréis de una humanidad futura. Y esa humanidad futura no sería sin el gusano de las humanidades pasadas. Tenéis que mirar al pasado y ver la belleza del drama de ser pequeño para descubrir cosas como la compasión. ¿Veis? En esta forma de pensar no tienes que condenar nada. Hablas de cuál es el paso siguiente. No es qué es mejor, cuál es el paso siguiente. Esa es la clave de todo. Colorín colorado, este cuento ha comenzado, es muy importante. Hemos sido educados de forma que nuestra creatividad no es libre. En autoridades, como veremos ahora en unas diapositivas. ¿Qué significa ser educado en autoridades? Que crees más en la autoridad que en ti mismo. Entonces, y eso empieza cuando le contáis un cuento a un niño. Dice, colorín colorado, este cuento ha terminado. Hombre, o sea que el niño no puede cambiar nada. Parecía inocente este final de los cuentos. No es nada inocente. Ahora, algunas de vosotras, cuando contéis un cuento en preescolar o a vuestros hijos, ahora cuando llegue el final, vais a dudar. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Y tienes que cambiar algo de este cuento, porque tú eres un ser creador. Y no puedes devolver el conocimiento igual que te lo han dado. En la universidad, los profesores investigan y transmiten el conocimiento. ¿Por qué entonces en preescolar y primaria y secundaria no? Soy partidario en esta segunda alfabetización de hablar de la universidad de preescolar, la universidad de primaria y la universidad de secundaria. Claro que los maestros tenéis que prepararos mucho para llegar a esto, pero primero tenéis que soñar en que vuestra clase es una universidad, que vais a recrear el conocimiento, que con vuestra experiencia, vuestras teorías y vuestras ideas vais a sacar conclusiones que en la facultad nunca vieron. Eso significa creer en vosotros. Creer en vosotros más que en vuestras creencias. Ese es el gran paso de la humanidad. Las creencias las necesitamos porque ordenan el pensamiento. Si no tuviésemos creencias en común, no podríamos hacer nada en común, ni siquiera construir una catedral. Pero hemos sido educados para ser súbditos de las creencias. Súbditos de los clanes. Por ejemplo, es lo que llamo yo el salón de los espejos. ¿Quién soy? Tantos filósofos preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y nos hablan de 20 filósofos explicando la conclusión de cada uno. Resultado, confundido totalmente. Claro. Imposible, es una dispersión aquello. Yo llegué a la siguiente conclusión. En este juego, esta forma de pensar de la dualidad, tú no tienes que saber quién eres, ni conectar con tu sabiduría, para vivirte desde pequeño, desde lo endeble, para vivirte como amapola, que cuando la arrancas se caen los pétalos. ¿Lo ves? Entonces, cuando realmente nuestra identidad, como no conectamos con nuestra auténtica identidad, lo que hacemos es delegar en identidades. La identidad familiar, la identidad cultural, ¿lo ves? Unos nombres, unos apellidos. Dice, yo soy Carlos González, muy bien. Esa es tu identidad delegada, no es tu auténtica identidad. Entonces, hemos aprendido a saber quiénes somos mirándonos en el salón de los espejos. ¿Conocéis esos salones de
espejos que deforman, uno cóncavo y otro convexo. Entonces nos miramos en el clan familiar que tiene unos mitos. Unos mitos, cada familia tiene unos valores, unos mitos, una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Te miras en ese espejo y dices, ah, soy un González, uno de tantos. ¿No? Luego vas al clan cultural y dices, oh, pues mira, soy menorquí o mallorquí o catalán o lo que sea. Ya tengo claro quién soy. Y en realidad estás en el salón de los espejos. Y ningún espejo es plano, porque todos los clanes tienen objetivos, tienen mitos. Si no, el clan no existiría. Cada pueblo tiene unos mitos. Veamos uno de fuera, que es más fácil. El pueblo americano tiene el mito de ser salvador del mundo. Lo habéis notado, ¿no? Claro, cada uno realiza ese mito a su nivel de conciencia, pero tienen el mito de que son los salvadores del mundo. ¿Cuál es el mito cultural vuestro? Porque en ese mito os habéis mirado. Estáis sirviendo a los clanes correspondientes. Así uno se hace pequeño. Así uno entra en conflicto de un clan con otro clan, porque tienen mitos diferentes. Comprender el mundo de esta forma y la historia, cómo cambia. Ya no hay buenos y malos. Se acabó la película del oeste. Si yo comprendo, no tengo que juzgar. Pero el viejo paradigma no me permite comprender, porque está lleno de juicios. Porque el corazón no está a la altura de la mente, ni la mente a la altura del corazón. Por eso intentamos desarrollar cosas como la sabiduría de las edades, que os decía antes. Bueno, vamos a ver qué más me queda. Vamos a empezar el Power, porque si no, me pongo de tiempo. La propuesta que os traigo aquí son 15 principios para una segunda alfabetización. A ver, esta idea de estos 15 principios, que no nos dará tiempo a desarrollar aquí, pero al menos mencionarlos, ¿no? Son para ser inspiradores. Esta forma de enseñar que os propongo es para inspirar, no para que esto sea una autoridad. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? Hay tantas trampas en nuestra forma de pensar. Dice, estos son, decía los hermanos más, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, y nos reímos. Pero no nos hemos dado cuenta de una cosa, que cuando decimos estos son mis principios, queremos decir estos son mis finales, porque no estamos dispuestos a cambiar ninguno. Entonces, ¿por qué lo llamamos principios? Esa es la lectura en autoridades que nos ha enseñado la escuela, no una lectura creativa. La lectura creativa es cuál es el paso siguiente. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Por lo tanto, si aquí os pongo 15 principios es para arrancar. Podéis cambiarlos, retocarlos, fundirlos, recrearlos. Lo importante es que os inspiren. No tienen por qué inspiraros los 15 principios. Claro, pues una persona inspira a uno o un claustro. Dice, oye, pues de estos 15, mira, podríamos trabajar este. Y como vosotros tenéis la experiencia de vuestro claustro, de vuestras necesidades, extraéis la inspiración del principio. Yo no tengo vuestra experiencia. Yo soy como un físico teórico. ¿Lo veis? Lanzo las teorías, veo que sean coherentes, lo que se exige en física. ¿Sabéis por qué la física teórica ha avanzado tanto? La física moderna. ¿No os dais cuenta la diferencia que hay entre una rama de conocimiento y la física? La física habla de agujeros negros, de la deformación del espacio-tiempo, trabaja con 11 dimensiones. Dice, a un médico investigador, por ejemplo, dice, bueno, ¿y usted con cuántas dimensiones trabaja? Hombre, pues con las 3 que ya tengo bastante. Entonces, ¿por qué esa otra rama del saber trabaja con más dimensiones? ¿Por qué el ser humano no se trabaja con más dimensiones? La física va avanzada muchos más años, porque la física moderna, porque es de un nuevo paradigma, no es del antiguo. Cuando cogéis un coche, hay viejo y nuevo paradigma. El motor de explosión es del viejo paradigma. Es decir, crea un drama, contamina. Para tener una cosa pagas un precio. Ese es el viejo paradigma. En cambio, el GPS es del nuevo paradigma. ¿Veis la diferencia de sutileza? Bien, pues esa forma de pensar que viene de la física moderna y que se ha hecho tecnología en el mundo digital, hay que llevarlo a la enseñanza, al autoconocimiento. Tiene que inspirarnos. No vamos a hacer física, vamos a utilizar la forma en que la física ha aprendido a aplicar el nuevo paradigma. Y a partir de ahí nos inspiramos, que es lo que yo hice con este autoconocimiento, podríamos decir. Por ejemplo, necesitamos teorías. Las teorías son para ordenar el pensamiento, para apuntar, para descubrir nuevas cosas, ¿no ves? Yo me paso el día haciendo teorías y luego hay que ver su efectividad. Una teoría
siempre tiene el paso siguiente de la siguiente teoría. Eso en física está claro. Lo que quiere un físico teórico es tener una teoría mejor que la anterior. Pero en medicina nunca se habla de la teoría del cáncer, se habla del avance del cáncer. No hay la misma forma de pensar. No se ve la teoría como algo mejorable constantemente. Y se aplica la misma teoría y la misma visión ampliando los medios. Y por eso está en cara la investigación en medicina, por ejemplo. Porque no sigue la mirada de la física. De traer una nueva teoría que lo cambia todo, como la relatividad. Que cambia nuestra visión sobre el ser humano, nuestra visión. Entonces, a través de esta forma, esta nueva forma de pensar, vas descubriendo pues, que el ser humano tiene también múltiples dimensiones por dentro. Y te vas enriqueciendo tú, te vas enriqueciendo los demás. Y entonces ves que tu mente empieza a estar a la altura de ese corazón profundo que siempre hemos sentido. A lo mejor las mujeres lo habéis sentido antes. No sé, tal vez por cómo hemos sido educados también, ¿no? Ese corazón, más allá de nuestras necesidades, un corazón de poder, ¿lo ves? Muy importante. Un corazón capaz de ver poder en lo endeble y en lo pequeño. No hay nada más poderoso para un padre y una madre que un niño de meses, totalmente endeble, y sin embargo darías la vida por él. El niño no tiene fuerza, pero tiene poder. El poder cautivar al adulto. No es lo mismo fuerza que poder. La fuerza sigue el principio de acción y reacción de la física. Si yo aprieto la pared con el dedo, la pared me devuelve la misma fuerza y gana siempre el más fuerte. Mañana soy yo más fuerte, mañana es otro. Pero cuando desarrollas el poder, no tienes enemigos. Es poder hacer esto, poder cumplir mis sueños, poder hacer lo otro. ¿Veis esa diferencia entre poder y fuerza? Hemos sido educados en la fuerza, ganadores y perdedores, ¿no? No se trata de equilibrar las fuerzas, se trata de cambiar la fuerza por el poder, que es diferente, ¿no? Bien, pues vamos a la primera diapo. Vamos a ver. Aquí tenéis un fotograma de la película Entre Maestros, ¿veis? Bueno, dejé la escuela después de mi investigación de 24 años, escribí el libro 23 Maestros, de ahí nació la película documental Entre Maestros, ¿no? Podéis ver en Televisión Española la carta, solo que en Televisión Española está recortada, porque creo que como película documental no podía durar más de 1 hora, y obligaron a recortarla. Entonces, si lo buscáis en YouTube, veréis la versión de 1 hora y 20, que está completa. Es una experiencia de autoconocimiento con adolescentes, no es para aplicar textualmente esto en clase, hemos dicho que es para inspirar. Cada uno tenéis una experiencia diferente. Yo trabajé con adolescentes. No es lo mismo trabajar con adolescentes de una clase social, una cultura, que con otros. Pero mi trabajo es procurar trabajar desde la esencia. Y desde la esencia luego cada uno la adapta a sus circunstancias. Eso es lo que he pretendido, ¿no? Vemos si lo hemos conseguido. Entonces, en este fotograma, aquí tenemos a Lucy. Luz, nos recuerda a la luz, ¿verdad? Quien haya visto la película ve que recordará que Lucy tuvo un trauma muy grande de pequeña. Y sin embargo, terminó siendo como la luz, ¿no? Podríamos decir, trascendiendo ese trauma. Bien, fijaos en la cara de Lucy, que es lo que me interesa. Está mirando para adentro, pero su rostro es bello. Quiere decir que está disfrutando de lo que ve dentro. Entonces, este autoconocimiento que yo os propongo es buscar nuestra belleza interior. Porque cualquier autoconocimiento estará de acuerdo en algo. Yo pienso que pueden estar todos de acuerdo en esto. Tú no puedes progresar en empoderarte, en tener más poder sobre tu propia vida, si no tienes autoestima, ¿verdad? Pero ¿por qué no tenemos autoestima? Queremos mirar detrás del telón. Dices, quiero tener autoestima, pero ¿por qué no tienes autoestima? Por nuestra forma de pensar en dualidad. Al contraponer las cosas, al luchar las cosas dentro de nosotros nos desempoderamos, nos hacemos pequeños, nos peleamos con nosotros, nos peleamos con los demás. ¿Lo ves? Para descubrir cosas. Es delicioso. Pero ahora viene el paso siguiente. Entonces, solo hay una forma para ganar autoestima sin imponérselo, porque muchas veces nos han educado para imponer el amor. Es que tienes que amar a tus padres. ¿Cómo? Es que tengo que. Hemos sido educados en el sentido del deber de los clanes que os decía antes. Los clanes
Me van diciendo lo que son los valores, y si yo cambio de clan, los valores pueden ser otros, lo cual es sorprendente, ¿no? Bien, entonces, la autoestima, el amor por algo, no puede ser impuesto. ¿Y eso cómo se hace? Muy simple. Sentid ahora en vuestro corazón la respuesta. Solo hay una forma de que el amor sea puro y no impuesto. Y es ver la belleza. Cuando yo siento algo bello, lo amo sin esfuerzo. ¿A qué sí? Cuando yo veo algo bello, no, lo amo sin ningún esfuerzo. El amor surge cuando yo veo la belleza. Entonces la propuesta es hacer como aquí está haciendo Lucy. Aprender a mirar hacia adentro, ver nuestra propia belleza interior, y entonces la autoestima surge por sí sola, no porque te la impongas. Cuidado, que hemos sido educados para imponernos el amor. Y eso es una trampa. ¿Lo veis? No, el amor no se puede imponer. El amor se rinde ante la belleza. Es tan simple como eso. Años en el colegio, años en la facultad, y nadie nos ha hablado que hay una belleza interior. Mirad a Lucy. Está sintiendo su belleza interior. Todos lleváis belleza interior. Todos tenéis la capacidad de amaros. Y eso es el empoderamiento. Desarrollar en vuestro ego, en vuestro yo, en vuestra conciencia humana, la autoestima. Cuando uno se ama a sí mismo de esta manera, no puede ser egoísta. El egoísmo no es obra de autoestima, es falta de autoestima. Es justamente lo contrario. Cuando tú te amas a ti mismo, empiezas a conectar con tu belleza interior, con tu sabiduría interior, y entonces ves en el otro la oportunidad de celebrar el encuentro, lo que decíamos antes, celebrar el encuentro. La esencia de la vida desde esta mirada es aprender a celebrar el encuentro contigo, con los demás y con la vida. A mí no se me ocurre algo más esencial para definir el propósito de la vida. Y el propósito de la educación no puede ser otro que el propósito de la vida. Por eso también fui al autoconocimiento. Porque digo, si hay que cambiar la educación, todo modelo educativo ¿en qué descansa? En un modelo de ser humano. Dice, bueno, ¿y estos del Opus por qué piensan así? Porque tienen una idea de ser humano. Toda pedagogía emana de una idea de ser humano. Mientras no cambiemos, elevemos el concepto de ser humano, no podremos elevar la pedagogía. ¿Sí o no? Si tú no defines lo que es para ti el ser humano, ¿cómo vas a enseñar? Lo que haces es transmitir lo que tus clanes te han dicho que transmitas. Elevad el concepto de ser humano. Elevarlo hasta la belleza de vuestro corazón auténtico. Entonces, el amor surgirá en vosotros sin esfuerzo, sin trampas. Esa es la propuesta. Bueno, vamos a dejar aquí a la Lucy y vamos a ver, vamos a pasar, a ver si lo hago bien. Sí, señor. Perfecto, lo llevo. Vamos a ver. ¿Cuál es el obstáculo para educar de esa manera? Pues el obstáculo es la educación en autoridades. Comparando la educación de varios pueblos en la historia, me di cuenta que el problema no es el sistema educativo, sino una forma de educar dentro de esa forma de pensar la dualidad. A mí me gusta llamarle el paradigma de la desconexión. Hemos sido educados en el paradigma de la desconexión con nosotros mismos, ¿no? Entonces me di cuenta que en todos los pueblos se educaban de la misma manera cuando llevabas a la esencia, en autoridades. Contemplaban al ser humano como un astro sin luz propia, como un planeta que orbita el sol de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Aquellos clanes a los que tú estás sometido, entre comillas, como queráis decirlo, marcan lo que es importante. Un ejemplo. En muchísimas culturas existe el problema de los celos, ¿no?, dentro de la pareja. Bien, pues había una cultura en la Polinesia que no se sabía quién era el padre. No existían los celos, ni el concepto de cuernos, ni nada de esto. Es decir, que cosas por las que hemos llegado a matar emanan de cómo hemos sido educados. Claro, si vemos que muchas culturas son educadas de la misma forma, creemos que eso es la verdad. No, señor. Basta que haya una que eduque diferente para ver el contraste.
Sin el nuevo paradigma yo no podía haber descubierto lo que tenían en común todas las culturas a la forma de educar. Me faltaba el contraste de un nuevo paradigma para ver el otro desde fuera, podríamos decir. Y me di cuenta que lo que tenían en común es la educación y autoridades. Somos educados como planetas, como astros y luz propia que orbitan el Sol de lo importante. Así nace el concepto, a través de esta metáfora podemos hacer una simplificación del concepto de lo que es la sombra, ¿no? La sombra a nivel casi freudiano, ¿no? Ya sabéis, cuando Freud descubre el inconsciente, cae en una trampa que solemos caer todos. Debe haber algo negativo aquí. Cuando tú ves los microbios por primera vez, digo, ¿y esto nos están atacando? ¿Lo ves? Entonces hubo como una primera lectura un tanto negativa, ¿no?, del inconsciente. Bien, vamos a hablar de esa lectura negativa del inconsciente, ¿no? Imaginaos que el Sol de lo importante, retrocedemos 50 años, y el Sol de lo importante en vuestra cultura diría, oye, ser homosexual es una aberración. Entonces alguien se siente homosexual y ¿qué tiene que hacer? Esconder del Sol ese sentimiento y llevarlo al cono de sombra. ¿Ves que cada planeta tiene un cono de sombra? ¿Por qué tiene sombra, un cono de sombra detrás del planeta? Porque orbita el Sol. Si cada planeta fuese una estrella, no tendría sombra. Por lo tanto, en esta nueva forma de pensar del paradigma, esas cosas que enviamos a nuestra sombra se podrían trascender. Pero tenemos que encender nuestra propia luz. No ser un planeta que orbita el Sol de lo importante. Fijaos el acto de rebeldía que os estoy proponiendo. Hemos sido educados de esa manera. Llevamos como una pintura que si la rascáis, debajo del planeta hay un sol interior. ¿Lo veis? Esa es nuestra propia luz. Bien, vamos a entrar en el camino, lo que llamo del ego desempoderado al ego empoderado. El ego tiene muy mala prensa. ¿Por qué tiene tan mala prensa el ego? Es curioso, ¿verdad? Pero si ego lo traducimos del latín, significa yo. O sea, yo sin el yo no soy yo. Por lo tanto, si yo maldigo al ego, me estoy maldiciendo a mí mismo como humano. Es una trampa en la que ha caído mucha gente. No, hombre, no. Mi experiencia como humano es a través del ego. Y hemos dicho que no nos amamos a nosotros mismos porque el ego no tiene autoestima. Lo que tiene el ego es ir hacia el interior, descubrir su propia belleza, desarrollar su autoestima. Y eso sería el ego empoderado. O sea, que el ego desempoderado en el que hemos sido educados es un ego desconectado de nuestra propia sabiduría interior, de nuestra propia luz, ¿lo veis? Que ha permitido vivir una experiencia maravillosa, la de sentirnos amapolas, frágiles, que cuando nos arrancan de nuestros clanes, de lo que nos protegen, se nos caen los pétalos como las amapolas. ¿Lo veis? Y entonces viene alguien a protegernos. La historia en dualidad, en esta forma de pensar, está llena de historias terribles y en paralelo historias maravillosas. Es lo que yo llamo la belleza colateral. Hay una película que se llama Belleza Oculta, ¿no? Y sale el término belleza colateral, me gustó muchísimo. Detrás de cada drama hay una belleza colateral. Incluso de una tragedia. Pensad en los nazis. En esos campos de concentración, los nazis hacían el papel de malo, pero cuánta compasión había ante los presos. Cuántas historias bellas nos desvelan ahora las películas, ¿no? Hay siempre una belleza colateral. Lo primero que hay que hacer para reconciliarse con el pasado, para dar el paso siguiente a un nuevo paradigma, es descubrir la belleza en nuestro pasado. Hay que embellecer nuestro pasado desde la mirada del nuevo paradigma para que nuestro pasado no sea una carga. Debemos extraer la sabiduría de nuestro pasado. Tenemos que hacer un filtraje. Los dramas que hemos vivido nos han otorgado dones, sabiduría. Tenemos que dejar el drama atrás y extraer los dones y la sabiduría de los dramas. ¿Ves? Nada nos sobra. Todo es útil desde esta mirada. Esa es la idea. Bien, entonces, aquí pongo el punto de partida, y el punto de partida es lo que hemos llamado importante. O sea, nuestra cultura, por decir algo, vamos a centrarnos en un clan para no desperdigarnos, pues nuestra cultura nos dice lo que es importante. Muchas culturas coinciden en lo importante, en otras cosas no, pero se nos ha vendido como lo esencial. Atención, no, lo esencial está dentro de ti. Muy importante no confundir
valga la redundancia, lo importante con lo esencial. Lo importante es absolutamente relativo a una cultura, a una familia y a un tiempo. Curioso, lo que os decía de los homosexuales. Se vivía como esencial aquello, que era un acto antinatural. Ahora vemos que era un acto que esa cultura daba importancia de esa manera, condenándolo. Todas las culturas condenan cosas, pensad eso. Y entenderéis por qué unas culturas se pelean con otras. Si veis los mitos de cada cultura, entenderéis por qué unas culturas se están peleando, entenderéis los conflictos que vivimos ahora. ¿Por qué esta sublevación tiene lugar en esta cultura y no en otra? Cuando estuve en la India me inspiró mucho con el padre Ferrer, cuando le preguntaron, ¿y qué ha sido lo más difícil, padre? Luchar con la Iglesia, con el gobierno de la India. Dice, lo más difícil es convencer a los descastados de que eran personas. Entonces digo, caramba, esto es lo que yo quiero hacer. Hay que convencer al ego desempoderado de que no es un descastado espiritual. Nos han dicho, el ego, un estorbo, algo de que desconfiar. El ser, bueno, el ser. Desde la mirada de Educar Empoderando, vemos al ego como parte de nuestro ser. La parte de nuestro ser que no sabe amarse a sí misma. No es un descastado espiritual el ego, forma parte de nuestro espíritu. Y lo comprendí con esas palabras del padre Ferrer. Antes de morirse, las dijo y a mí me impresionaron muchísimo. Lo más difícil es convencer a los descastados de que son personas. Eso ha sido lo más difícil. Lo más difícil es convencer a vuestro ego que es parte del ser. El lenguaje cristiano, podemos ponerlo en el lenguaje que queramos, según las creencias de cada uno. El lenguaje cristiano, si tú eres hijo de Dios, tienes que tener la misma naturaleza. No puede ser que seas un hijo bastardo de Dios. No puede ser, no es lógico. No lo aprueba mi corazón auténtico. Sublevaos, reclamad el que sois seres espirituales, no religiosos, espirituales. Vosotros decidís cómo expresar esa espiritualidad. Es un acto de rebeldía. A mí me gusta, lo que propongo es nacer fuera del poder de los clanes. Los clanes, hemos dicho que no condenamos a nada. Os voy a poner una imagen para que comprendáis lo que quiero decir. Hemos sido educados dentro del poder de los clanes, la familia, la cultura, como si fuésemos fetos dentro de esa cultura. Hemos crecido, la cultura nos ha protegido, nos ha dado de comer, pero ella ha elegido qué nos daba de comer. ¿Verdad que el feto dentro de la madre no elige lo que come? Ni lo que respira, ni siquiera las emociones de la madre. Pero la madre la ha cuidado hasta que ha crecido. Entonces, educar empoderando, empoderar el ego, es que cuando tú llegas a los 9 meses dices, oye, esto está muy bien, pero ahora aquí no hay quien viva. Claro, no puedes, no cabes dentro. Entonces, esta invitación es para las personas que sentáis que vuestro ego está de 9 meses. Dice, tengo que nacer fuera de mis clanes. Entonces, ¿significa eso deshonrar al clan? No, todo lo contrario. Una madre te ha dado de comer lo que ella ha querido, te ha hecho crecer dentro, tienes que estar agradecido. Pero no has conocido ni su cara ni sus caricias. Hasta que no naces fuera de la matriz, tú no conoces la cara ni la sonrisa de tu madre. Conoced la cara y la sonrisa de vuestros clanes culturales y familiares. Y dejad la etapa gestante si sentís que estáis de 9 meses. Y si no, celebrad que no estáis de 9 meses. Pero ya sabéis que en algún momento estaréis de 9 meses. ¿Veis? No sobra nada. Vemos la belleza en todas partes. Comprendemos que son etapas como el gusano y la mariposa. Tan simple como eso. Bueno, pues tenemos que hacer el paso de lo importante a lo esencial. Vamos a acelerar, vamos a saltar. A ver, una cosa importante. El power es mucho más largo de lo que yo puedo explicar aquí, porque es como un pequeño libro de texto. Entonces, yo he propuesto al CEP, como hago todas las veces, que os lo mande, si hay posibilidades, si tienen vuestros correos, o si es mucho trabajo, que lo cuelguen en alguna página que lo podéis bajar en la versión PDF, que no tenéis ningún problema. Entonces ahí podéis verlo con tranquilidad y también links, podéis explorarlo, ¿no? Y tenéis más información de mi trabajo en la última diapositiva. Bueno, entonces en la segunda alfabetización, o sea, en la primera había el derecho a aprender a leer y a escribir, porque si no estabas en inferioridad con los demás. ¿A qué sí?
Ah, que era una cosa noble. Fantástico. Bien, ¿y la segunda alfabetización? Pues ya no es el derecho a conocer lo imprescindible, es el derecho a conocernos, es el derecho al autoconocimiento, es el derecho a trascender la incoherencia con la que estamos educando, que es de nuestra forma de pensar en dualidad. Bellísima porque nos ha hecho pequeños, no la estoy criticando. Cuando yo descubrí que en selectividad preguntaban siempre a 5 filósofos, no sé si siguen haciendo lo mismo, 5 o 6 filósofos siempre son los mismos que preguntan a la prueba de selectividad, y uno de ellos era Sócrates y el principio socrático. Y yo decía a la profesora de filosofía, no entiendo cómo decís que es tan importante el principio socrático, cómo lo evaluáis para poder ir a sacar nota para la carrera, cómo se le da tanta importancia al principio socrático y deshonráis tanto a Sócrates. Sócrates no quiere estar en los altares. Sócrates lo que quiere es que enseñéis autoconocimiento. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Tantos años enseñando. ¿Cómo en la Facultad de Filosofía no te han dicho no hables del principio socrático? Honra a Sócrates haciendo autoconocimiento. ¿Sabéis por qué no se había dado cuenta la filósofa? Porque había sido educado en autoridades, sin recrear el conocimiento, sin pensar por ella misma. No importa que seas un premio Nobel, no lo ves. Porque has estado dentro de la madre. Y dentro de la madre no puedes ver la sonrisa. Vais cogiendo la idea. Esa es la idea. Descubrir una nueva vida fuera del vientre materno de nuestros clanes. Para honrarlos desde fuera. Y ser creativos, libres. No tener el cordón umbilical unidos. Tener libertad de andar, de movernos. Y así honrar a los clanes. Sin ser sus súbditos por dentro. Es un acto de rebeldía para revelar nuestra propia luz. No se puede hablar de una segunda alfabetización sin honrar la primera. ¿Lo veis? Entonces, aquí os he puesto 3 personajes que ya tenían semillas de la segunda. Fijaos qué frase de Paulo Freire. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Justo lo que os estoy diciendo. ¿Y cuánto hemos avanzado en esto? 0,1. No, pero 0. O sea, es un acto no de consumir ideas, instrucción, sino de crearlas y recrearlas, que no devuelvas el conocimiento como lo has recibido, que tus alumnos investiguen ese conocimiento, que si alguien ha hablado de Darwin, miren teorías alternativas a Darwin en clase, hombre, que las miren, que den su opinión, y en el examen de selectividad, que no hablen de las teorías alternativas, pero habrán entendido el darwinismo mucho mejor. No atemos al conocimiento, que el conocimiento nos libere en vez de atarnos. Esa es la propuesta. La educación es una obra de arte, convierte en artistas tanto al maestro como al alumno. Pensad eso, sentid esto. Vamos para allá. Ahí está. Paulo Freire y Montessori, Pero cuidado que los hemos aprendido en autoridades. Y vamos y aprendemos de Montessori y no nos atrevemos a cambiar nada. O vamos a la Waldorf y no cambiamos nada, porque hemos aprendido en autoridades. Porque no sabemos recrear el conocimiento. Porque nuestra clase no ha sido una universidad, donde hay que también hacer investigación. Entonces, fijaos este concepto elevadísimo que tiene Freinet de los sueños. Fijaos, pero no lo vais a ver ahora porque vamos mal de tiempo. Ya lo veréis. Ay, ya me arma un lío aquí. ¡Wow! ¡Ostras, qué lío! Vamos a ver. Perdonad. Quiero ir... aquí al otro lado, ya está. Ya está. Ya me ha aclarado. Ahora voy retrocediendo. Perfecto. Hemos visto el futuro. Estamos aquí, vale. Saber leer es un derecho universal, sí, ya lo hemos entendido, aunque en algunos sitios aún no se ha conseguido. Vamos, Oye, por cierto, quiero que hoy celebréis algo. Estáis en un lugar privilegiado del mundo. Es que yo no puedo, no has privilegiado. 78 años sin guerra. Los he contado hoy mismo. 78 años sin guerra. Decidme en la historia de la humanidad registrada cuándo se ha vivido 78 años sin guerra. Estamos dramatizando nuestros problemas, estamos exagerándolos. Nosotros tenemos que ser la avanzadilla de la segunda alfabetización, porque llevamos 78 años sin guerra. No lo pueden ser los pobres de Siria. Muy importante. Celebrad esto. Os invito en la cena a decirlo en casa. ¿Sabes qué voy a celebrar? Que llevo 78 años sin guerra. Que yo no sé lo que es una guerra. Mi padre tampoco. Y mi abuelo no sé. Pero ¿cómo es posible que no se celebre esto todos los días?
Eso sí que es un problema, hombre. Que te caiga una bomba ahí y no sepa cuándo te va a caer. No tenemos excusa para no cambiar el mundo. Vivimos en un lugar privilegiado. Pero tenemos que simplificar los quebrados para que nuestros dramas no los veamos tan potentes. Bueno, sigamos. La segunda alfabetización tiene que elevar el concepto del profe, que está muy devaluado. La primera embellecía esos profes, aquellos profes de pueblo que cobraban tan poco que les tenían que dar la casa y hasta la comida, ¿no? Hay películas sobre ellos, pero ahí seguían esos profes, porque, ¿sabéis? Había una belleza que les traía, la belleza de una igualdad, de condiciones iguales de todo el mundo. O sea, la primera alfabetización es una belleza fantástica, pero aquí ya hemos consumido la primera alfabetización, tenemos que inaugurar la segunda, conocernos por dentro, descubrir nuestra belleza interior, llenar el mundo de esa belleza y ayudar a progresar al resto del mundo. Pues ahí tenéis esta escena, ¿no?, del Club de los Poetas Muertos. En el nuevo paradigma se llamaría el Club de los Poetas Vivos, por supuesto. La autoridad, un poeta muerto es mejor que los alumnos. Aquí tenéis algunas razones para la segunda alfabetización, ¿no? Los alumnos han de encontrar, las personas, su brillo y así poderse sentir creadores de su vida. ¿Cuántas veces no os sentís creadores de vuestra vida? El objetivo es sentirse creador de vuestra vida. Eso no desplaza el último misterio de la vida. Yo no vengo aquí a desvelar el último misterio de la vida, porque entonces tendréis derecho a apedrearme. Porque digo, mira, el último misterio de la vida está y esto se ha acabado. No, el misterio de la vida lo trasladamos y tenemos un escenario más amplio para vivir, con mayor poder, con mayor autonomía. Es necesario reencantar la enseñanza y hacer sentir importantes a los maestros, lo que os decía, ya es también una razón poderosa. Es necesario sembrar la conciencia de que todos somos educadores, sea cual sea nuestra profesión. La vida de cada persona es ya una enseñanza. Si todos llevamos una sabiduría dentro, ¿qué mejor libro que la vida de una persona? Podemos recrear lo que él nos dice. Ver en cada persona un libro en el que aprender. ¿Qué más? Es necesaria una democracia real. No hemos definido los valores de la democracia. Uno de los módulos de mi formación es definir, proponer unos principios de la democracia. ¿Cómo puedes decir que tú eres más democrático que otro si eres incapaz de definir lo que es la democracia? La democracia es lo que trasciende la educación en autoridades. Tienes que relacionarte con tu interior, no con el viejo autoconocimiento que es autoritario, sino democráticamente. Ser democrático contigo es lo primero. Y tienes que definir qué es eso de ser democrático contigo, ¿no? Entonces, la segunda alfabetización definirá lo que es la democracia, será un valor educativo y como consecuencia nacerán los políticos que sabrán lo que es la democracia. Lo que tenemos ahora es un régimen de libertad de expresión que nos ha costado muchísimo. Entonces tienes la libertad de decir lo que quieras, aunque sean tonterías, y decir cosas para pelearnos los unos con los otros, ¿lo ves? Porque nos falta sabiduría. Hemos conquistado la libertad de expresión, pero no hemos llegado a la democracia. Es la democracia de nivel cero, que yo llamo. El desembarco de los nuevos paradigmas lo requiere, esa nueva forma de pensar requiere una segunda alfabetización. Y es necesario lograr una cultura planetaria sabia que garantice la paz, la creatividad y la hermandad de todos los pueblos. Esos valores los suscribimos todos, pero con nuestra forma de pensar habitual no los hemos logrado. Vamos por allá. Entonces, ¿cómo se puede resumir todo esto? En educar, en vez de en el sentido del deber, en el sentido de la felicidad. Claro, pero para ser coherente, si tienes que educar, tienes que construir una nueva humanidad basada en el sentido de la felicidad, tendrás que construirla a través de tus sueños más bellos. Muy importante descubrir cuáles son nuestros sueños más bellos. La segunda alfabetización es para entretejer esos sueños. Mucha gente está teniendo sueños para cambiar el mundo, pero solamente son su parte y no entienden. Entonces tenemos que encontrarnos. Y la parte que me falta a mi sueño la tiene otro. Eso es fantástico. Así nació la película Entre Maestros. La productora tenía un sueño, yo tenía otro sueño y encajamos perfectamente. Pensad que por loco que os parezca el sueño que encontréis en vuestro corazón auténtico, hay otro sueño que encaja con él, o más de uno. O sea, que no desanimaros cuando lo veis complicado o difícil. También la segunda alfabetización tiene que hacer que dialoguen todos los descubrimientos del nuevo paradigma que se están efectuando. Ahora ya voy acelerando para ir a los principios. Empezamos ya a los principios. La idea es que esos principios sirvan para entretejer los sueños que llevamos cada uno dentro de nuestro corazón. Esos principios nos dan una dirección común
¿Veis? Son unas creencias para tener una dirección común, para ponernos de acuerdo, para que las diversas corrientes educativas puedan dialogar con un horizonte común. Puesto que este horizonte no ha nacido de ninguna corriente educativa, pues entonces no estoy dando prioridad a ninguna. Es un horizonte que propongo a todas, ¿no? Vamos hacia los principios. El primero, los voy a leer. El primero dice así: todo ser humano tiene el derecho de aprender a vivir desde la alegría de su corazón, desde el desarrollo de sus potenciales de felicidad y desde la celebración de la vida con los demás. Aquí queda muy bonito. Esto sería una locura si no existiesen métodos para hacerlo. Esta es la mirada del físico. Dicho, no hay teoría, si la práctica no la puedo evidenciar, si no me funciona, tiro la teoría y creo otra. Muy importante esto. Aquí tenéis el link a un corto francés del año 56, muy interesante, El globo rojo. O sea, cuando recibáis el Power, pues pincháis ahí y podéis verlo. Dura media hora. Es muy interesante. Ya sabéis, una película francesa se va a recrear, ¿no?, en las imágenes, ¿no? Es un niño que se encuentra un globo en una farola. Y ese globo va a representar los sueños, los anhelos, ¿no?, que lleva uno dentro de su corazón. Entonces, ese niño llega con su sueño, con su globo, que ha subido hasta la farola, lo ha conquistado, al colegio. Y dice, no, con el globo no puedes entrar en el colegio. Y toda esta película corta va de que ese globo no quiere que la gente esté. Ese globo representa el sentido de la felicidad. ¿Vais cogiendo la idea? El niño se siente feliz con el globo. Entonces os propongo que ese globo represente vuestro sentido de la felicidad. ¿Por qué en la escuela le dicen que no pueden entrar con el sentido de la felicidad? Porque la hemos diseñado para el sentido del deber. Para hacer la transición hay que pactar. Decía Adolfo Suárez, decía, tengo que cambiar las cañerías del país sin cortar el suministro. Claro, eso es lo mismo. O sea, tenéis que pactar. Y se pactó hasta con los franquistas, claro. Todo el mundo lleva un franquista dentro, un dictador. Tendréis que pactar con el... En vez de buscar la belleza del dictador. O sea, ha dado seguridad también. Buscar la belleza, honrar al dictador para trascender el dictador. No seáis un dictador contra el dictador, porque entráis en el laberinto de la dualidad. Si juzgas el juicio, laberinto de la dualidad. Si te conviertes en un dictador contra el dictador, etcétera, etcétera. Si un antifascista es otra vez el laberinto de la dualidad. Un fascista y un antifascista. nunca escapas de allí. Sigamos con el siguiente. Bueno, sí, esto es importante. Hay algunas cosas sobre el primero, ¿no? Nuestros pensamientos en el nuevo paradigma tienen que ser como las palabras del poeta, de Antonio Machado, ¿no? Sutiles, ingrávidos y gentiles. Sutiles para que nuestros pensamientos y emociones puedan atravesar cualquier espacio. Cerráis la puerta y el aire pasa por debajo de la puerta, ¿verdad que sí? Pues cuando vuestros pensamientos y emociones sean así de sutiles, ningún obstáculo se podrá poner a él, porque no se puede romper el aire con una espada, porque es más sutil, ¿lo veis? Luego, ingrávidos, que no tendrán el peso de la culpa, del juicio, ¿lo veis? Pues eso serán ingrávidos. Y gentiles, es decir, felices, bellos, alegres, ¿no? Bueno, vamos más de tiempo, vamos al segundo principio. Toda persona tiene derecho a ser educada en la coherencia consigo misma y en la autenticidad. Nuestra forma de pensar nos hace ser incoherentes. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es diferente. Pues hay que ingeniárselas, según este segundo principio, para que en el colegio se busque la coherencia. Antes de juzgar al niño, enseñarle a ver si es coherente lo que está haciendo. Si lo que piensa, lo que siente y lo que hace es una misma cosa, por ejemplo. Fijaos, aquí tenéis la búsqueda de la felicidad. Este chiste de Mafalda es muy bueno, ¿no? Es decir, no podemos conseguir la felicidad con la receta de otros. La tenemos que buscar con nuestro propio sentido de la felicidad. Tercer principio. Los derechos humanos han de establecerse como principios educativos esenciales. Yo me di cuenta de una cosa sorprendente. Todo el mundo hablaba de los derechos humanos como de la democracia, pero yo decía a un compañero, dime 3 derechos humanos. Dime 2, dime 1. O sea, es igual que la democracia. Todo el mundo habla de los derechos humanos, pero no los conoce. Entonces, cogí un cabreo y digo, es que yo tampoco los conozco. Entonces me fui a internet, los imprimí, le puse un cuadro y me los colgué en casa.
Con alguno estaba de acuerdo, con otro no estaba de acuerdo, claro, hay que recrearlos. Eso es la educación en autoridades. Todo el mundo habla de algo que ni siquiera conoce, ni siquiera ha criticado, ni siquiera ha recreado. Bueno, seguimos. Nos saltamos cosas. Cuarto, los niños, adolescentes y ancianos han de poder contribuir mediante ideas y actos creativos a la mejora del mundo desde su presente. Han de ser clases activas y creativas de la sociedad. Esto es muy importante. César Bona lo recomiendo, porque es un creativo alucinante. Alucinante. Pero para que despierte la creatividad en vosotros, ¿no? No podéis imitarle. Ahí está la gracia, ¿no? Fijaos la frase esta de César Bona. Las puertas de las escuelas han de estar abiertas no solo para que entren los niños, sino también para que sus ideas salgan y transformen el mundo. ¿Veis? Eso es una teoría, pero también es práctica. Sus alumnos han creado una ONG, han hecho una película ambientada en los años 30 del cine mudo. Todo eso lo podéis descubrir si no lo conocéis. Os recomiendo sus 2 libros, súper interesantes. El primero habla de su trabajo, el segundo, desde su humildad, va a aprender del trabajo de los demás, ¿no? Muy importante que todas las clases sean activas. ¿De qué sirve darnos una pensión si nos convierten en clase inactiva de la sociedad? Todas las edades, acordaos que hemos empezado hablando de las edades, todas las edades tienen que ser activas en la sociedad. Solo hay que buscarle una actividad coherente con esa edad. No puede ser que los niños no se sientan creadores del presente, porque no aprenderán nunca a ser creadores del futuro, ¿no? Seguimos. Wow. Bueno, aquí tenéis ejemplos de cosas que han hecho niños, ya las veréis. Ahora, esto es delicioso, no os perdáis, no pinchad, es un trozo de un vídeo sobre César Bona, delicioso. No solamente cada edad tiene que tener una parte activa en la sociedad, sino que hay que hacer encuentros entre las edades. Entonces César Bona desarrolló algo maravilloso. Dice, ¿cómo puedo que haya una relación entre los ancianos del pueblo y los niños? Vais a preguntarles a los ancianos cuáles son sus sueños y les vais a ayudar a cumplir sus sueños. No me da tiempo a explicarlo, pero fijaos la cara de satisfacción de esa anciana, que quería ser aviadora. Los niños le hacen sentir que es aviadora. No os perdáis ese trozo, es precioso. Quinto principio, el autoconocimiento ha de contemplarse como un derecho humano, así como el acceso libre a las técnicas que permitan llevarlo a cabo. Ya lo hemos dicho antes, pero fijaos, un autoconocimiento del que estoy hablando yo, no el usual. Es decir, sentir tu propia belleza interior, ¿ves? El niño se está tocando el corazón, y desde esa subjetividad conocer el mundo. Nos han dicho que la ciencia tiene que ser objetiva. Es verdad. La del nuevo no, se mueve por el espíritu científico. Es objetiva y subjetiva a la vez. Porque si Einstein no hubiese sido subjetivo, no hubiese podido crear una teoría rompedora. Entonces, cuando decimos que la ciencia solo es objetiva, estamos condenando la creatividad científica de nuestros alumnos. Hemos dicho que en el nuevo paradigma no se contraponen las cosas. La nueva ciencia es objetiva y subjetiva a la vez. Sentirla te permitirá recrearla. Y la objetividad es para comunicarla a los demás. ¿Vais cogiendo la idea? Entonces, claro, solo nos lo han dado de forma objetiva. Sí, me dijiste que hasta -4, ¿no? Vale. Voy acelerando. Bueno, muy importante esto del espíritu científico, no da tiempo de desarrollarlo, que trasciende el método científico, ¿eh? Bueno, vamos a saltarnos cosas. Sexto, el conocimiento de estar abierto a la creatividad de quien lo recibe, trascender el conocimiento en autoridades a través del espíritu científico. Fijaos, en la película se le da un Nautilus y el profesor no le dice lo que tiene que ver, como a mí me decían, este cristal era el sistema rómbico y no sé qué, no sé cuánto, me decía lo que tenía que ver. No, dejad que la subjetividad científica, no hay creación de ciencia sin subjetividad. Y entonces lo que me di cuenta es que cada alumno lo recibía de una forma diferente y pude saber, deducir para qué estaban ellos preparados viendo la inteligencia innata que tenían, solamente viendo la forma en que recibían el Nautilus. ¿Veis? A esta chica la recibe tactándolo, otra la recibió oliéndola, otra compartiendo la mirada del Nautilus con otro. Todo eso te habla de la inteligencia innata. En un minuto descubrirás 5 inteligencias innatas. Sigamos.
Esta diapositiva, bueno, es igual. Ya me he pasado de todo, porque con lo mal que voy de tiempo, espera, aquí. Esta es muy importante. La forma dual de pensar hace que contrapongamos las cosas. Uno dice un cuadrado, otro dice un rectángulo y en realidad es un cilindro, ¿lo ves? Por ejemplo, entre las medicinas, podríamos decir. Bien, vamos a otro para acabar. El séptimo, enseñar a conectar con nuestra propia esencia y con nuestra creatividad libre ha de ser el fundamento sobre el cual construyamos cualquier sistema educativo. Conectar con nuestra propia esencia y con nuestra creatividad libre. ¿Tenemos creatividad? Sí, la que nos han enseñado para criticar al otro. Por ejemplo, somos tremendamente creativos, ¿lo ves? No, creatividad libre. Vamos ya solamente a los principios para cerrar. 8. Los valores democráticos de diálogo y respeto entre las personas han de estar por encima de cualquier ideología y formar parte de todo sistema de enseñanza. El valor esencial de la democracia es hacer reconciliable lo irreconciliable. No os perdáis diarios de la libertad. No os la perdáis. Es un caso real. Es una profesora novata y no pudo hacer lo que hizo si no llevase una sabiduría innata propia. Es imposible porque no tenía experiencia y resolvió un problema que no había resuelto nadie en una lucha de bandas, que es esta escena de aquí. ¿Lo es? Eso es un ejemplo de democracia de corazón, del nuevo paradigma. Trasciende su propia autoridad, la profesora. Noveno, la democracia no se ha de quedar solo en el respeto mutuo, ha de ser también el fermento que haga posible que las ideas puedan fertilizarse entre sí en lugar de luchar entre ellas, favoreciendo así la hermandad entre todos los seres humanos. Democracia es una forma de pensar y de sentir, no lo que nos han dicho. ¿Habéis visto? Ahora las piezas no encajan. Desde la mirada de esa nueva democracia, las piezas encajan. O sea, no existe en la nueva democracia el concepto de oposición. Es la colaboración, ¿lo veis? Ve cosas que el gobierno no ve. Aquí os da una idea de cómo trascender la izquierda a la derecha en la nueva democracia. No luchan entre sí. La mano derecha y la mano izquierda no tiene sentido que luchen entre sí. Tienen que colaborar. Décima, toda corriente educativa ha de ver a las personas como libres creadoras de su propio futuro, evitando así hacer manipulaciones sobre el mismo. ¿Cuántos padres manipulaban el futuro de sus hijos? Que no estudien esta carrera. Uno llegó a decirme, fíjate, quiere estudiar para ser maestro. Digo, ¿y yo qué soy? Me hizo mucha gracia. No quería que estudiase porque no tenía futuro, ¿no? 11. Toda persona tiene derecho a trabajar en lo que le apasiona y le hace feliz. Al mismo tiempo, la humanidad tiene el derecho de disfrutar de los máximos potenciales de sus ciudadanos, que se expresan de forma natural al cumplir sus sueños. Esto que parece una locura, no es una locura cuando se despliegan las técnicas para conseguirlo. Aquí estoy de acuerdo con vosotros que os parecerá una locura. El padre Ferrer. 12. Las culturas no han de ser contempladas solo como tradición, sino también como entes vivos que crecen con la creatividad de sus ciudadanos. Educar a creativos culturales. Cuando tú te ves feto de tu cultura y te dices, ¿qué es cultura? Solo somos capaces de decir cosas del pasado de la cultura. No somos capaces de decir cosas del futuro de la cultura. Para ello tienes que nacer de tu cultura. Es el concepto de antes. 13. Todas las personas tendrán derecho a una doble nacionalidad, la de nacimiento y la de ciudadano del mundo, de forma que sean cuales sean las circunstancias, nadie se pueda considerar una apátrida en su propio planeta. Esta idea la saqué de un grupo muy especial del 15M, que no sale ni en la 1 ni en la 2, en un programa de radio que me invitaron. Esta idea la saqué de ellos. Fabulosa. Una segunda nacionalidad, la de ciudadano del mundo y la de los papeles. Muy importante desarrollar, porque eso no puedes hermanar el mundo sin desarrollar el concepto de ciudadano del mundo. ¿Lo veis? ¿Qué más? Ya acabo, son 15. Ya hace falta que me echéis. 14. La adquisición de la nacionalidad de ciudadano del mundo se hará en base a la libre aceptación de unos principios que siembren el amor entre los seres humanos y el amor hacia toda la naturaleza. Cuando tú naces en una cultura, nadie te ha consultado, ¿a qué no? Yo un día me di un ataque de risa hace años al comprender una cosa. Había un palestino y un judío discutiendo. Y de repente se me enciende una luz, digo, pero si ninguno ha nacido a elegir palestino ni judío, podrían haber nacido al revés. Y me dio un ataque de risa. Cuando veáis discutir a dos políticos, pensad eso, o a dos culturas,
o el choque de una lengua con otra. Pero si es que nadie ha elegido su lengua ni dónde ha nacido, como ego no lo has elegido. Podías haber nacido al revés, podías haber nacido Rajoy. ¡Claro! Usted, es alucinante, podía haber nacido Rajoy. ¡Qué suerte hemos tenido!, ¿no? Es muy importante darse cuenta de eso para simplificar los quebrados, para trascender el juicio. Si no has elegido tu cultura, ahora puedes elegir esto, la nacionalidad, qué principios son los de ciudadanos del mundo. Eso lo podemos hacer entre todos, con nuestro ego, sin que venga impuesto. Y la última, la segunda alfabetización trasciende el marco de lo escolar y tiene lugar a nivel de todos los estamentos y tendencias sociales, gobiernos, medios de comunicación, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, política, ciencia, arte. La primera era solo para los educadores, la segunda es para todo aquel que lo sienta. Un periodista estará educando, ¿lo es? Un político cuando llegue, cuando salga de vuestras clases, estará también educando para la segunda alfabetización. Y ya no os engaño más, la última. La última diapositiva, con ella cierro. Bueno, 1 hora y media ahora hace. ¿Habéis visto qué rápido somos excusándome? Ahora me excuso diciendo que ahora hace la hora y media. Eso también es aprendido. Mary Poppins, que es una película de sabiduría, dice Mary Poppins, yo nunca doy explicaciones. Y no es presuntuosidad, porque lo dice desde donde lo dice. Dicho desde otro lado sería presuntuosidad. Yo nunca doy explicaciones. Mañana cuando dices explicaciones de algo que nadie os ha pedido, a ver si os acordáis de esto, de Mary Poppins. Bien, hemos empezado con la Lucy mirando hacia el interior, descubriendo su propia belleza interior para desarrollar así su autoestima. ¿Os acordáis? Bien, como fruto de ese contacto interior, tú esa belleza interior la tienes que plasmar fuera, sacarla en forma de sonrisa e interactuar con los demás. La propuesta de la segunda alfabetización, desde el punto de vista de la educación, es pasar de la escuela del conocimiento a la escuela de la sabiduría. Sabiduría está relacionado con sabor, con saborear la vida. Quiere decir, educar en sabiduría de este nuevo paradigma no es educar en el sentido del deber, es trascender el sentido del deber, porque si no tendríamos el deber de acabar con el sentido del deber, ¿lo veis otra vez? No, ver la belleza del sentido del deber, pactar con el sentido del deber y empezar a desarrollar el sentido de la felicidad. Entonces nacerá la sabiduría, saborear la vida, saborear el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Gracias. Bueno.